Buenos días, hermanos. Vamos a dedicar un tiempo a seguir estudiando el Sermón del Monte con ayuda de Ingela para las lecturas, para este domingo 26 de abril. Ingela, ¿tú puedes orar para que podamos concentrarnos? Gracias Señor por tu infinita bondad, por tu inagotable amor. Gracias porque nos has dado tu palabra en la que podemos eh, leer, Señor, y ver lo que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Y en este momento te pedimos que tú nos guíes, Señor, que no sea Derek hablando, sino que tú a través de él, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos en Mateo capítulo 6. Vamos a leer del 1 al 6. Ingela lee, por favor. Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Cuando les des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de claridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Mas tú, cuando les des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Bueno, ahí escuchábamos la lectura de Mateo 6, del 1 al 6, en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Se recuerdan que en el capítulo anterior, ¿no es cierto?, estuvimos viendo sobre la justicia del cristiano, ¿cierto? Cómo, ¿no es cierto?, tenía que comportarse respecto a la ira, respecto al adulterio, respecto a los enemigos. Y y una de las conclusiones de Jesús es que la justicia cristiana tiene que ser mayor que la justicia de los fariseos. ¿Se recuerdan? ¿Mm? Y eso fue lo que estuvimos viendo la vez pasada. Entonces, ahora, ¿no es cierto? Comienza aquí el capítulo 6 de una manera que podría ser como un poquito, ¿no es cierto? Nos puede llamar la atención, sobre todo si lo leemos de una sola vez, ¿no es cierto? Dice, cuídense o guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellas. ¿Mm? Es la misma palabra, dikausune, ya en griego, que está ahí antes en el capítulo 5, ¿no es cierto? Que habíamos visto 6 y 20. Capítulo 5, 6 y 20. Por ejemplo, Ingela, ¿lo puedes leer? Mateo 5, 6 y después el 20. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Del Ujú. versículo 20, ¿verdad? Sí. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ujú. Es la misma palabra que se usa acá y sin embargo vemos que hay un énfasis distinto, ¿ya? Porque uno dice, bueno, si lo van a reconocer por su justicia, la cristiana, ¿no es cierto?, que tiene que ser mayor, ¿cómo ahora dice que nos guardemos, ya, o nos cuidemos de hacer nuestra justicia delante de la gente? ¿Mm? ¿Cómo se entiende esto? ¿Ya? ¿O es que quizás en la iglesia hay que ser de una manera y en la calle o en la casa de otra? No es eso lo que Jesús está diciendo, ¿m? Sino que acá hay aspectos, ¿ya?, que tienen que ver con el prójimo y vamos, según lo que hemos leído acá, respecto de la oración, de las limosnas, ¿no es cierto? También tiene que ver con la adoración a Dios. Entonces, ¿por qué, digamos, era
es la justicia cristiana, enseñó Jesús, mayor a de los fariseos. ¿Se acuerdan el capítulo anterior, el 5? En el fondo, Jesús explica que los fariseos lo hacían obedeciendo la letra de la ley, ¿ya? Al pie de la letra, podríamos decir. Repetían y repetían. Pero ¿qué es lo que aprendimos la vez pasada? Que a Dios le importa el corazón. No solamente repetir algo, sino que también cuál es la motivación por la que lo hacemos, y también de esa manera va a llegar a ser nuestra justicia más profunda, como veíamos la vez pasada. Ellos, ¿no es cierto?, enseñaban a amar a los amigos nomás, pero Jesús enseñó no solo a los amigos, sino que también a los enemigos. ¿Ya? Entonces vamos ahí de nuevo al capítulo 6. Y dice, por ejemplo, ya en el 5, ¿cierto? Dentro de lo que leímos, Mateo 6 del 1 al 6, como quienes no tenemos que ser, en el versículo 5. Como los hipócritas. Como los hipócritas, ¿ya? Después, ¿no es cierto? En el 8 incluso, también va a decir eso, como los hipócritas. Entonces, no hay que ser como ellos, dice. Y de hecho, aquí pasa a ser, ¿no es cierto? Vamos a ver que habla de los paganos, es decir, sobre los que no eran religiosos, pero también de los mismos fariseos, que sí eran religiosos. Entonces, cuídense, ¿no es cierto?, de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo el versículo 6.1. ¿Ya? ¿Cuál es el fondo entonces? ¿Está diciendo que no hagamos obras de justicia? No, ¿no es cierto? Lo que dice es, cuídense de hacer las obras de justicia, o sea, lo está dando por hecho, pero delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Ese es lo que dice Jesús, ¿ya? Para llamar la atención. Conocemos gente que es buena para llamar la atención y otras que no tanto. Pero lo que dice, ¿no es cierto?, es que el propósito no sea llamar la atención, ¿ya? Entonces, claro, uno puede decir, oye, no, aquí no hay una contradicción con lo que acaba de enseñar un poco antes. A ver, veamos, ¿no es cierto?, ahí Mateo 5.16, justo unos versículos antes, ¿qué es lo que nos había dicho? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Dejen que las buenas acciones brillen, ¿no es cierto? ¿Cómo entonces la cosa? Jesús acaba de decir que dejen que sus acciones brillen, ¿ya? Su luz brille delante de todos, ¿ya? Y ahora dice, tengan cuidado que ¿no es cierto?, no hacer las cosas delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Dónde está la diferencia? ¿Se contradicen? No, no se contradicen, ¿cierto? Porque lo que está diciendo o prohibiendo ahora, ya, es que no sea el propósito que a uno lo vean haciendo las cosas, ¿ya? Es decir, por vanidad humana. No está diciendo no hagan piedad, no hagan obras de justicia. De hecho, lo dijo que sí, ¿no es cierto? Dijo en el 5.16 que sí. Pero la razón es distinta, ¿ya? En el 5.16 está hablando, ¿no es cierto?, de que la luz, nuestra luz brille, ¿no es cierto? Que somos la luz del mundo, que brille, ¿ya? Pero ¿cuál es el propósito ahí de 5.16? ¿Ingela? De la misma manera, deje que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Claro, para que brille, ¿no es cierto?, el objetivo, para que alaben a su Padre Celestial. Y la luz, ¿no es cierto? ¿Cuál es el origen de la luz que podemos dar? El Señor Jesús, no es por nosotros mismos. Entonces, ahí está la diferencia. Y ahora Jesús se está refiriendo en el capítulo 6 a otra cosa, ¿no es cierto?
cuando se busca la gloria personal, ¿m? No cuando, ¿no es cierto?, se busca la gloria de Dios. Entonces, hay aquí algunos ejemplos en estos versículos. El primero es el de la limosna, ¿no es cierto? Versículo 2, limosna, ¿ya? La limosna es algo súper común en todas las religiones, ¿ya? ¿No es cierto? Los judíos daban limosna, eh, los islamitas o musulmanes también, ¿ya? Eh, y en el cristianismo también. ¿M? Y aquí no está diciendo que no lo haga, ¿ya? Sino que al contrario, ¿no es cierto? Jesús ordenó también preocuparnos por los necesitados. ¿M? Pero, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que ve Jesús? ¿Ya? Que no se haga con toda una fanfarria, como dice ahí, ¿no es cierto? El versículo 2, para que los demás nos vean. ¿Mm? Entonces, fijémonos ahí en el primer ejemplo, versículo 2 al versículo 4. ¿Mm? Cuando le des a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien lo ve todo, te recompensará. Ujú. Entonces, hay en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento hay siempre una enseñanza de tener compasión al pobre, ¿ya? Misericordia, piedad, y el mismo Jesús, ¿no es cierto?, también lo enseñó. Por ejemplo, leamos Lucas 6, 35 y 36. Dice, amen a sus enemigos, háganles bien, presten sin esperar nada a cambio. Entonces su recompensa del cielo será grande, y se estarán comportando verdaderamente como hijos del Altísimo, pues Él es bondadoso con los que son desagradecidos y perversos. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo. Deben ser compasivos, así como su Padre es compasivo, ¿ya? Misericordioso. Entonces, de hecho, Jesús enseñó siempre eso, a preocuparnos, ¿no es cierto?, de los pobres y ser compasivos, ¿ya? Pero aquí, ¿no es cierto?, Jesús no está diciendo no lo hagan, da como por hecho que lo van a hacer, porque dice, ¿no es cierto?, ¿cuándo pues des limosna? O sea, es un hecho, ¿ya? ¿De a qué se refiere aquí? A la motivación. ¿M? ¿Qué es lo que hay de motivación oculto en el corazón? Eh, y el corazón, ¿no es cierto?, puede tener distintas motivaciones. ¿Cuáles serían? ¿Por qué un ser humano, vemos a veces que quiere dar? Uno, para que los demás lo aprueben, ¿cierto? Para que los demás lo feliciten y digan qué buena esta gente. También podría ser, Ingela, Para sentirse mejor con uno mismo. para sentirse mejor con uno mismo. Esa es la segunda opción, ¿ya? Y la tercera sería para tener la aprobación de Dios. ¿Mm? Entonces, parece que los fariseos acá, que Jesús los trata de hipócritas, ¿no es cierto?, lo que querían era recibir alabanza de los hombres. ¿Mm? Y vemos ahí, por ejemplo, puedes buscar Juan 5:44. Dice, con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. ¿Ve? Ahí les dice, a ustedes no cambies porque buscas también Juan 12:43. Dice, les encanta felicitarse entre ustedes, pero en realidad, les dijo Jesús, ustedes no buscan la gloria que viene de Dios. ¿Mm? En Juan 12, 43. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. ¿Ven? Ahí Jesús los desenmascara. Dice, amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Siempre me he preguntado yo en Chile, ¿no es cierto?, la Teletón. ¿Mm?
teniendo un propósito bueno, ¿no es cierto? Y excelente, pero la danza de empresarios que pasan adelante y personas que van y chuta, qué bueno el aporte que hacen, necesitan salir en televisión. Y además la cantidad de empresas, ¿no es cierto? Desde tallarines, leche, de todos los rubros, telecomunicaciones, ¿no es cierto? Que hacían su propaganda por, no sé, un mes antes, ¿ya? Y entonces, ¿cuál es el compromiso? El compromiso era dar un aporte a la Teletón, esa es la técnica, pero detrás de eso hay una publicidad, es decir, ellos como su marca gana, ¿ya? Y buscan la aprobación, poder vender más. Entonces, eh, ¿cómo será que era tan insaciable este ánimo, ¿no es cierto? Vemos ahí cuando dice los hipócritas en el versículo 2, ¿ya? Dice, tocan trompeta. Imagínense así como que hay gente que va tocando trompeta delante de ellos cuando se van a la sinagoga para ser alabados por los hombres, ¿ya? ¿Habrá sido tan así? Quizás Jesús estaba siendo un poquito irónico, ¿ya? Un poco, una caricatura, un poco chistoso, ¿ya? Pero la verdad es que ellos realmente querían mostrarse, ¿no es cierto? Elogiar, que los elogiaran, ¿ya? La palabra hipocresía o de hipócritas que está ahí, del griego hipócrites, esa es la palabra griega utilizada aquí, ¿ya? ¿Y sabes a qué se refiere? Se usaba para los actores, ¿ya? La hipocresía era actuar, actuar en el teatro griego, que ustedes saben, el teatro moderno viene del teatro griego, y por lo tanto es el actor que desempeña un papel, no es él, es otra persona, ¿cierto? Mm, Usaba una máscara o un disfraz, pero eso no tiene nada de malo porque todos los que están viendo la obra saben que no es él, po. O sea, claro. hay un acuerdo de que él está interpretando otro papel, ¿ya? Es una conversación aceptada, ¿ya? Pero saben que está actuando, ¿ya? Ah, ya, Pero aquí no. en cambio, en la vida de la religión, en la vida real, ¿no es cierto? Hay hipocresía y es como una actuación tratar de mostrarle a los que lo ven, ¿no es cierto?, algo que la persona no es en realidad, ¿ya? Entonces, ojo porque, pucha, aquí nos podemos reír bastante los fariseos, ¿ya? Mm, Eh, y la verdad es que, ¿cómo somos nosotros? ¿cómo somos nosotros? ¿Mm? Eh, nos hacemos notar cada vez que queremos, ¿no es cierto?, dar una ofrenda a la iglesia o que quizás nos piden un aporte especial, ¿ya? Y quizás también es preguntarnos si no caemos en la misma tentación de los fariseos, de que, ah, o me ven una tentación o hoy que me siento bien, porque, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que dice Jesús sobre esta gente cuando lo hace así? Dice, para ser alabados por los hombres, en el 2 de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ya? ¿A qué se refiere Jesús? ¿Cuál es su recompensa de la gente que da? ¿Mm? De que la gente lo mire y eso es todo lo que van a recibir. Exactamente. Es decir, ya la reciben. O sea, la gente va a hablar y va a decir, uy, qué bueno ese empresario que dio tanta plata para la Teletón o para lo que sea. O los que, ¿no es cierto? Uy, qué buena esa persona que dio. ¿Mm? Esa es la recompensa. ¿Ya? Ya tienen su recompensa. ¿Mm? Entonces, los hipócritas, ¿no es cierto?, conseguirán el aplauso, pero nada más que eso. Eso es todo lo que van a recibir, ¿no es cierto? Esa es su recompensa. Entonces, ¿cómo dice Jesús más bien? O sea, ¿no es cierto? Por contraposición. El versículo 3. Pero cuando tú des limosna, ¿no es cierto? Más que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Ya? Eso es como bien extremo, ¿cierto? Como Mm, es una figura literaria, sí. ¿cierto? Porque obviamente somos una persona, ¿ya? O sea, ¿qué está diciendo? Ni siquiera tiene que ser como tan en secreto que no lo andes contando a otras personas, ¿ya? Sí. Sino que casi que ni tu izquierda, o sea, normalmente, ¿no es cierto? La derecha es la mano, la mayoría de las personas somos diestros, entonces la derecha es la que ejecuta, ¿no es cierto? Pasa las cosas. Uno da la mano y la gente zurda a la izquierda, entonces es como la otra mano, ¿ya? Oye, no me enteré que, ¿no es cierto? Eh, Ahora, ¿por qué Jesús dice esto? ¿Ya?
una tentación, ya vimos, es que otros nos alaben. Y la segunda es que nosotros mismos como que nos autocongratulemos, ¿ya? Nos autofelicitemos. Entonces, se nos enseña, ya lo hemos visto en otros pasajes, que tenemos que planificar, incluso las ofrendas. Tenemos que pensarlo, tenemos que orar. Entonces, no es que uno no sepa lo que va a hacer, sí lo hace, ¿ya? Pero lo que podríamos quizás aplicar acá es que cuando lo hacemos, ya después nos olvidemos, ¿ya? No estemos pensando, uy, que soy bueno porque yo aporté para esa persona o para esa causa. ¿M? Yo di buenas limonas, que soy bueno. ¿M? Esa sería como una manera de aplicarlo, ¿ya? De que demos vuelta a la página. ¿M? Y para que esto no se transforme en un acto de vanidad para nuestro beneficio. Se supone que dar a otras personas el beneficio tiene que ser para la otra persona, ¿cierto? Ese es el objetivo de dar, que el que no tiene tenga. Por lo tanto, si el objetivo de nosotros es nosotros quedarnos tranquilos con nosotros mismos, entonces no se cumple el objetivo. ¿Ya? Cuando somos egoístas, ¿ya? Egoísmo, ¿no es cierto? Es ego, ¿no es cierto? Que nosotros estamos en el centro. Entonces, claro, el egoísmo se puede manifestar como yo no suelto lo mío, yo no comparto, pero también podría manifestarse en que yo doy para yo satisfacer mi propio ego. ¿Mm? Entonces, ahí no habría ningún sacrificio, ¿ya? Entonces, la tercera opción que vimos, ¿cuál tiene que ser el objetivo al dar? ¿Ya? Que los demás tengan. Claro, que los demás tengan. ¿Y de quién tenemos que tener la aprobación? ¿Ya? De Dios. De Dios. Porque dice el versículo 4, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Así dice la Reina Valera. A ver cómo dice la NTV al final del 4. Tu Padre que ve en lo secreto. ¿Qué parte? No entiendo. 4, lee el 4 de nuevo. 6, 4. Ya. Entrega tu vida en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Te recompensará. Ya, algunos manuscritos nos dicen en público. ¿Ya? Ujú. Por eso la NTV, por ejemplo, no dice en público, dice te recompensará. ¿Ya? Eso es una aprobación. Entonces, lo que tenemos que buscar es que cuando lo hacemos en secreto, ¿quién es nuestro único testigo en el fondo? Dios. Dios. Entonces, de Él tenemos que esperar la recompensa, ¿ya? Porque Él es el único testigo. Él nos recompensará. ¿Mm? Entonces, tenemos aquí el ejemplo, ¿no es cierto?, de las limosnas cuando nosotros damos. Ahora, ¿cuál puede ser la recompensa? ¿Mm? ¿Cuál puede ser la recompensa? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, a ver, leamos, Ingela, Hechos 20:35. Dice, y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. ¿Qué dijo Jesús? Hay más bendición en dar que en recibir. O sea, Él prometió una bendición, ¿m? En dar que en recibir. Y está prometiendo, o sea, Dios ha prometido que Él se preocupa de todas nuestras necesidades, ¿cierto? Él nos va a proveer, pero no porque demos limosna, ¿ya? No es un premio, sino que Él lo prometió, en cualquier caso, ¿ya? Y lo que espera es que nosotros aprendamos a ser compasivos y dadivosos, ¿ya? Como Él es compasivo con nosotros. Así como Él es compasivo. Entonces, ¿cuál podría ser una recompensa en lo secreto, ¿no es cierto? Una recompensa, ¿ya? Si ya dijimos que no es que nos feliciten los demás hombres, ya dijimos que no es el objetivo que nos autofelicitemos, una recompensa podría ser tener, ¿no es cierto?, ese conocimiento o una alegría de que una necesidad fue, ¿no es cierto?, cubierta. Claro.
Esa sería la bendición, ¿ya? El saber, ¿no es cierto?, una alegría de que el Señor pudo proveer para las necesidades. ¿Mm? Entonces, vamos ahora al segundo ejemplo, que es el de la oración, versículos 5 y 6, ahí del capítulo 6, ¿ya? Entonces, nuevamente va a contrastar, dice, a los hipócritas, ¿ya? Con lo que Él espera de nosotros, ¿ya? Entonces, a ver, dice, ¿cómo oran los hipócritas? ¿Mm? ¿Cómo les gusta orar? En público. En público, ¿no es cierto? De pie, dice, en las sinagogas, en las esquinas de las calles. ¿Y para qué? Para que todos lo vean. Para que todos lo vean, ¿ya? Entonces, eh, ¿tiene algo de malo orar en público? No, ¿ya? Los judíos oraban 3 veces al día. ¿Se acuerdan de Daniel, por ejemplo? Los judíos, ¿no es cierto? También no solamente la sinagoga, sino que también se daba esto de orar a veces, pararse en la calle y en una esquina y ponerse a orar. ¿Mm? Pero, ¿no es cierto? Nosotros mismos vamos a reuniones de oración, vamos a la iglesia, pero entonces, ¿dónde está el problema? ¿Ya? En Nuevamente, nuestra actitud. en la motivación o actitud, ¿cierto? Eh, no es que el problema sea la oración en público, como decíamos, sino en cuál es la actitud. Y dice que cuando lo hacen así para ser visto de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Mm? Es lo mismo, ¿cierto? ¿Cuál sería la recompensa que tienen? Que la gente, ¿no es cierto?, diga, uy, qué espirituales que son. Eso dirían en estos tiempos, ¿cierto? ¿Ya? En nuestros tiempos quizás no diríamos en nuestro ambiente, uy, qué religioso, o uy, qué piadoso. ¿Ya? Quizás algunos usarían esa palabra, sino que dirían más bien, uy, qué espiritual. ¿Ya? Porque mira, ahora tan... Entonces, eh, claro, cuando alguien busca eso, lo obtiene, ¿cierto? Lo obtiene porque van a pensar que es eso bien espiritual. Pausa el video. Entonces, eh, la pregunta es para nosotros hoy día si este fariseísmo religioso, ¿no es cierto?, continúa o no. ¿Mm? Nosotros podríamos caer en lo mismo, por ejemplo, de decir, oye, si voy a reunión, si cumplo con todas las reuniones, entonces ahí está bien, ¿ya? Eh, Y, ¿no es cierto? No es que esté mal ir a la iglesia, al lo contrario, ojalá pudiéramos ir a todo, pero cuando de nuevo hacemos lo que hacemos por una motivación equivocada, como que los demás nos alaben, entonces ahí está mal la cosa, ¿no es cierto? ¿Qué dice Jesús? ¿Ya? ¿Qué dice Jesús? No lo hagan como ellos, sino que cuando ores, más tú cuando ores, el versículo 6, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuevamente dice en público. ¿Mm? Entonces, ¿por qué Jesús diría cuando tú ores, ándate a un lugar, ¿no es cierto?, solo a orar? ¿Mm? ¿Qué ganamos al orar así solos? Por ejemplo, tranquilidad, ¿no es cierto? Aislarnos del ruido, aislarnos, ¿no es cierto?, de las distracciones, porque hay tanta cosa que nos distrae, ¿ya? Entonces, también nos aislamos de las miradas de otras personas. Sí, entonces es Ingela, como aislarse también como del mismo pecado que es como pensar que, o sea, no sé si ¿qué pensar? como que los demás, que es como que Ujú. uno ora para que los demás vean lo bacán Claro, que uno es, o sea, claro, si nadie más te está viendo, nadie más puede ver qué tan bien oras o qué tan juzgarte por cómo oras, ¿ya? Entonces, es un momento de confianza con Dios, ¿ya? En la presencia de Dios, y aquí ya no hay apariencia que valga, ¿ya? Podemos estar con una ropa, con otra ropa, más o menos, ¿no es cierto? De una forma u otra forma, pero nadie más nos va a ver salvo Dios. Por lo tanto,
Lo importante ahí va a ser el corazón, no lo exterior, ¿ya? Eh, y el motivo, ¿no es cierto?, va a ser ese, buscar a Dios, ¿ya? A ver, una lectura, Ingela, Ujú. que dice el Salmo 27:8. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Ujú. Mi corazón, ¿no es cierto?, ha oído el llamado y, ¿no es cierto?, el Señor quiere que estemos en su presencia. Y entonces, eh, veamos algunas otras lecturas. ¿Mm? Eh, Romanos 5:5 y 8:16. A ver. Romanos 5:5. Dice, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Ujú. ¿Y cuál más? Y el 8:16. Dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Ujú. Ve la importancia de la oración. Cuando oramos, ¿no es cierto?, el Espíritu que nos ha dado Dios se une a nosotros, da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, ya nos da esa certidumbre de paternidad, ¿no es cierto? ¿Qué más en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Números 6:26. Números Ujú. 6:26. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. ¿Qué es lo que nos muestra, ¿no es cierto? Su favor y nos da su paz, ¿ya? Entonces hay mucha bendición en orar en privado, como Jesús aquí llama. Entonces a eso se está refiriendo Jesús aquí, a la oración, porque dice cuando tú ores, pero cuando tú ores, versículo 6, oración privada, ¿ya? Eh, Todavía no nos ha hablado de la oración pública, ¿ya? Porque si hablamos de una oración pública o en público, ahí podemos hablar, ¿no es cierto?, ya de los versículos que siguen después. ¿No es cierto? Que cuando nos enseñó a orar, cuando dice Padre nuestro, al decir Padre nuestro, obviamente hay en plural, hay una comunidad, ¿no es cierto?, que está orando. Pero, y ahí no podemos decir que en secreto, pero cuando tú ores, ¿ya? Cuando quieras realmente acercarte al Señor. Y hermano, miremos, ya nos vamos a saltar un poco eh, por motivos pedagógicos, ¿no es cierto? Al 16 y 18, porque nos vamos a saltar cuando Jesús, ¿no es cierto?, lo de la oración, cuando enseña el Padre Nuestro, ya que lo vamos a ver la próxima semana. Pero fíjense que hay una tercera comparación del 16 al 18. A ver, Ingela, ¿lo puedes leer? Cuando ayunes, que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú cuando ayunes, lávate la cara y peínate. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Ujú. ¿Se fijan? El mismo ejemplo, otra actitud podemos decir religiosa. Igual como la oración está el ayuno. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Eso también no lo vamos a leer ahora, pero lo encontramos por ahí en uno de los evangelios. Ya lo encontramos en Lucas 18, pero lo hacían bastante metódico. Los discípulos de Juan el Bautista también ayunaban, pero los discípulos de Jesús no. Y ahí hubo toda una polémica. Entonces decía, bueno, pero Jesús, ¿qué vino a abolir el ayuno? No, no lo abolió, sino que Jesús dijo, bueno, no lo hacen ahora porque están conmigo, ¿no es cierto? Sí.
lo harán después, cuando yo ya no esté con ellos. Y el mismo Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Entonces, no es, ¿no es cierto?, que Jesús lo haya desestimado, sino que aquí lo da por hecho también, ¿no es cierto? Como dice, cuando ayunéis, o sea, cuando lo hagan, ¿no es cierto? No seas como de nuevo, como lo hacen los hipócritas, otra vez. El desayuno, ¿qué es lo que es desayuno? ¿De dónde viene la palabra? Desayunar. Desayuno, ¿no es cierto? Porque uno ha estado en ayuno por 8 o 10 horas, lo que sea, depende de las costumbres, ¿ya? Quizás 12 algunos, porque en la noche no comemos. Entonces, ayuno es en general aplicable a cualquier periodo de tiempo, ¿no es cierto?, en que nosotros decidimos, ¿no es cierto?, abstenernos de alimentos para concentrarnos, por ejemplo, en la oración, ¿ya? Tenemos muchos ejemplos en el Antiguo Testamento de ayuno, ¿no es cierto? Isaías, por ejemplo, después lo pueden buscar, Isaías 58, habla del verdadero ayuno, ¿ya? Cómo entre los israelitas incluso se había perdido el verdadero sentido del ayuno. Y aquí Jesús también dice, mira, aquí hay algunos que lo hacen para, de nuevo, demostrar ser hipócrita. En el Antiguo Testamento encontramos varios ejemplos de ayunos, ¿no es cierto? Nehemías, por ejemplo, el mismo rey David, Daniel, ¿ya? Y en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Saulo, cuando se convirtió, también estuvo 3 días sin comer. Ya dimos el ejemplo de Jesús. Y las razones para ayunar, ya no vamos a hablar ahora del ayuno, no vamos a hacer un estudio del ayuno, pero, ¿no es cierto?, tiene que ver con quizás nuestro apetito más básico, es, ¿no es cierto?, nuestra, ¿no es cierto?, instinto más básico es comer. Y de ahí también la gula, cuando comemos de más. También es uno de los pecados más básicos, podemos decir. Entonces requiere, ¿no es cierto?, presentarse delante del Señor con humildad, bajar la guardia, eh, tener autodisciplina también, ¿ya? Son razones para el ayuno. Y de nuevo, ¿no es cierto?, Jesús les dice, oye, pero que no anden mostrando que ustedes lo hacen, ¿ya? No pongan cara triste como hacen los, ¿no es cierto?, los hipócritas, ¿ya? Sino que, de nuevo, en lo secreto, ¿ya? El propósito del ayuno, ¿no es cierto?, igual que la oración, igual que la limosna, no es hacernos propaganda a nosotros mismos, sino es más bien disciplinarnos. No es ganar en reputación, sino que es, ¿no es cierto?, presentarnos, expresar humildad delante de Dios. Entonces, cuando consideramos estos versículos que hemos leído hoy día, ¿ya? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús en todos ellos? ¿No es cierto? Hace un contraste entre dos alternativas, ¿no es cierto? Una alternativa que era la personificada en los fariseos, ¿no es cierto? Y otra que es la cristiana que Jesús llama. Una es ostentosa, una es llamativa, le motiva la vanidad, le motiva que a uno lo miren, ¿ya? ¿Quién recompensa eso? Los seres humanos. En cambio, la piedad cristiana, ¿no es cierto?, es secreta, se motiva por la humildad y el único que la recompensa es Dios. Yo creo que no son solo los fariseos, ¿no es cierto?, en esa época, sino que es algo que también nos puede pasar hoy. Ningún ser humano, ¿no es cierto?, está libre de caer en esto. Y el Señor es una conciencia también de que el Señor siempre nos está viendo, en todo momento, en todo lugar. ¿Ya? Él es un testigo que no puede, ¿no es cierto?, dejar de estar. Cuando nuestro auditorio, ¿no es cierto?, como el actor de teatro, que tiene un público, un auditorio, si ese público es la gente, entonces estamos mal. Pero si el público, el único público es Dios, entonces ahí el Señor puede cumplir su propósito, está mirando el corazón.
que podamos poner en práctica estas enseñanzas de Jesús. Y el próximo domingo seguiremos viendo sobre la oración que Jesús enseñó, ya ahora la oración comunitaria, no la privada como vimos hoy día. Que el Señor les bendiga y voy a pedirle a Ingela que haga una oración para terminar. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra y porque una vez más hemos podido leerla y hacer un estudio, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a, a que cuando ayunemos, cuando oremos y que cuando demos limosna, Señor, podamos hacerlo con un corazón humilde, Señor, y haciéndolo solamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo.